Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Pudiéramos haber evitado la reforma tributaria. Esta es una de las conclusiones del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana al analizar los efectos de este proyecto del gobierno y que está a punto de ser sancionado por el presidente de la República. Analizaremos el tema con Oliver Pardo, director de este observatorio. ¿Habrá crisis económica en Colombia? La Universidad de los Andes realizó un estudio sobre qué tantas afectaciones puede haber en nuestro país por el entorno negativo internacional y los mismos problemas internos. Hablaremos con el profesor Carlos Hernández, uno de los autores de este informe. Las expectativas de los expertos. FEDesarrollo reveló cuáles son los pronósticos para este fin de año de los analistas del mercado en temas como por ejemplo el crecimiento económico, la inflación, la tasa de interés y la tasa de cambio del dólar. Les contaremos cada una de estas cifras. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma tributaria que en cualquier momento será sancionada por el presidente Gustavo Petro y se convertirá así en ley de la República. Doctor Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Doctor Pardo, ustedes realizaron un análisis sobre los alcances y los efectos de esta reforma y concluyeron que tal vez fue una reforma que se hubiese podido evitar. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Pues contablemente se hubiese podido evitar en el sentido de que la reforma tributaria recauda alrededor de 20 millones de pesos. Y esto coincide con lo que se proyecta para el 2023 con respecto al subsidio de los combustibles. Es decir, si Colombia no estuviera subsidiando el consumo de combustibles, no hubiese sido necesario esta reforma tributaria. Pero esta reforma hace más fácil el recaudo tributario en nuestro país, hace más fácil esa relación entre los contribuyentes y el Estado. Desafortunadamente no. Desafortunadamente hay un espacio muy grande para que la tributación de las personas naturales fuese más sencilla, pero ese espacio no fue aprovechado. Incluso hay cosas que quedaron aún más confusas, como por ejemplo el descuento que se le aplica a los dividendos. No queda claro a partir de qué momento se puede descontar 19 puntos porcentuales de lo que se paga en impuestos a los dividendos. Esta reforma, llevamos muchos años pensando y tratando de hacer una reforma progresiva y estructural. ¿Qué tan progresiva y sobre todo estructural es para ustedes esta reforma tributaria? Pues progresiva lo es en el sentido de que quienes más ganan, más van a tributar, pero estructural muy poco, porque realmente no aborda las problemáticas de la tributación que tiene el país. La más grande es la siguiente: somos muy pocas personas las que declaramos impuesto de renta y aún menos las que pagan impuesto de renta como personas naturales. El país tiene que moverse hacia un esquema tributario donde más personas naturales declaren, más personas naturales paguen impuesto de renta y la tarifa de impuesto para las personas jurídicas vaya disminuyendo gradualmente. Es decir, para que una reforma tributaria sea estructural, ¿se tiene que ampliar esa base? Es decir, que más colombianos paguen el impuesto de renta. Eso es correcto. En este momento solamente 4 millones de personas declaran impuesto de renta. De esos 4 millones que declaran, solamente 1.5, 1.6 millones pagan efectivamente impuesto de renta, de una población de 50 millones de personas. Y es natural que la gente no se sienta comprometida con las finanzas públicas en la medida en que no ve cuánto está pagando de impuestos. Unas finanzas públicas más sanas requieren que más gente esté comprometida con la veeduría y fiscalización de las finanzas públicas, y esto solo se logra cuando más impuestos directos recaigan sobre las personas naturales. Y el IVA prácticamente no se tocó en esta reforma tributaria. Ampliar la base de productos como han sugerido en el pasado, ¿eso también sería una reforma tributaria estructural? Desafortunadamente en Colombia se surgió un tema tabú. Nadie quiere tocar ese tema después de la fallida reforma tributaria del gobierno anterior,
pero eventualmente sí tenemos que considerar ciertos privilegios tributarios para algunas actividades económicas que se encuentran excluidos, exentos o con tarifas preferenciales. Y los impuestos a los pensionados, algo que se planteó inicialmente, pero después se cayó de la tributaria. ¿Eso hubiese sido positivo o qué piensan ustedes de un tributo así para las pensiones, sobre todo más altas? Doctor Pardo, ¿me escucha? Sí, desafortunadamente se cayó el impuesto a las pensiones. Acá hay que recalcar que las pensiones no pagan ningún impuesto, ni cuando se cotiza, ni cuando se obtienen los rendimientos, ni cuando se reciben en forma de pensión. Lo que es peor aún es que las pensiones, la mayoría de personas que sí se alcanzan a pensionar, reciben un subsidio de las personas que no se pensionan y un subsidio de todos los contribuyentes. Lo deseable sería que hubiese habido un impuesto sobre estas pensiones para que el sistema pensional sea menos regresivo. Ya leyendo, doctor Pardo, lo aprobado tanto en Cámara como en Senado y la conciliación final sobre la industria extractiva, ¿qué tan cargado finalmente quedó este sector en materia tributaria? Pues hay que resaltar que de los 20 billones de pesos que se piensan recaudar, 11 provienen del sector minero-energético. Y esto es una gran paradójica, porque al mismo tiempo que se les pone este impuesto de 11 billones de pesos, a la demanda de combustible se les da un subsidio de 20 billones de pesos. Y esto podría tener alguna implicación seria, pues porque ahorita estamos, la verdad, en un ciclo de precios altos y es posible que estas compañías pues tengan un poquitico más para aportar en medio de tantas necesidades. Pero es posible que esto en algún tiempo tenga impactos sobre la producción de hidrocarburos puntualmente y por ende un impacto negativo después sobre el recaudo tributario y no sé, sobre indicadores como las regalías. En este momento la sobretasa está sujeta al comportamiento de los precios internacionales. Entonces, en la medida que los precios naturales bajen, la sobretasa va a disminuir. Dicho esto, esta recarga sobre un sector específico sí puede generar cierta incertidumbre y puede afectar la inversión de esta actividad económica en particular. ¿Usted ya hizo algún tipo de análisis sobre el recaudo tributario esperado para el próximo año, sumando esta reforma tributaria que espera conseguir cerca de 20 billones de pesos adicionales? ¿Eso en términos del PIB ya nos equipara un poquitico a los países de América Latina y de pronto un poquitico más a los países que hacen parte de la OCDE? Porque esa era una de sus críticas. Decían que aquí en Colombia no tributábamos lo mismo que en otras partes del mundo. El recaudo tributario sigue siendo muy bajo como porcentaje del PIB, subirá del 14, 15 al 16, 17%. Pero el gran problema no es tanto la tributación total como porcentaje del PIB, sino que la tributación total, muy poca tributación corresponde a las personas naturales y muchísimo depende del impuesto de renta a las personas jurídicas y del IVA. Una estructura tributaria más saludable necesitaría que esas cargas se redistribuyeran, menos hacia las empresas, menos en IVA y más en impuesto de renta para las personas naturales, que tiene la gran ventaja de tener una estructura progresiva. Doctor Pardo, una última pregunta. La forma en que se va a gastar esta reforma tributaria, todavía no hay mucha claridad al respecto, pero ha dicho el ministro de Hacienda que es muy posible que él crea que todo lo recaudado se utilice en gasto social, en política pública y no tanto para estabilizar las finanzas del país, para reducir aún más el déficit fiscal y de pronto bajar el endeudamiento. Ese propósito, ¿cómo lo ve? Definitivamente todo parece indicar que lo que se va a tramitar ahora es una adición presupuestal al presupuesto general de la nación por el monto esperado de recaudo y que todo ese recaudo va a destinarse a programas sociales. Eso suena muy bien, pero tiene un problema. La coyuntura internacional demanda un ajuste de gasto privado y un ajuste de gasto público. Estamos gastando demasiado. No solamente tenemos un déficit fiscal, sino también un déficit comercial. Y el encarecimiento del endeudamiento le está dando señales a la economía colombiana que es necesario reducir el gasto y desafortunadamente el gobierno no está tomando ninguna iniciativa en este sentido. Pues doctor Pardo, siempre un placer hablar con usted. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos.
Muchísimas gracias, Víctor. Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes realizó un estudio muy interesante sobre la posibilidad de una crisis económica en Colombia y eventualmente qué tan grave sería. Para conversar del tema, le quiero dar la bienvenida al profesor Carlos Hernández. Profesor Hernández, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado usted? Buenas noches, Víctor, muy bien, gracias. ¿Cree usted que ya estamos en una especie de recesión económica mundial? ¿Sí o no y por qué? Todavía no estamos porque el crecimiento mundial todavía sigue siendo positivo, incluyendo en Colombia, pero creo que eventualmente podría llegar a ser negativo, especialmente en Colombia. Negativo, pero ese negativo, ¿qué quiere decir? ¿Vamos a tener una desaceleración, un estancamiento o de pronto una contracción, crecimientos negativos en nuestra economía? Yo veo posible que lleguemos a tener eventualmente una caída pequeña en el PIB. Pero mínimo sí un nivel de crecimiento mucho más bajo que el que hemos tenido últimamente, cercano al 1 o 2% en Colombia. ¿Y eso qué tan fuerte nos va a pegar? Porque venimos de un rebote muy grande después de la pandemia, con crecimientos inclusive a tasas de 2 dígitos, buenos crecimientos inclusive hasta septiembre de este año. Pensando en las personas, pensando en los empresarios, en los que de pronto quieren unas vacaciones, quieren de pronto adquirir un bien duradero, para esas personas, ¿qué tan fuerte va a ser el impacto? Bueno, algunas personas lo van a sentir más que otras. Las personas que están endeudadas en tasa de interés variable, por ejemplo VR, van a ser más afectadas con esta subida en las tasas de interés. Las personas que estén descalzadas en su posición cambiaria, esto quiere decir las personas que estén endeudadas en dólares y los pagos de esa deuda en dólares son mucho más altos que sus ingresos en dólares. Por ejemplo, una empresa que solamente vende en pesos aquí en Colombia, pero se haya endeudado en dólares, ellas van a ser las más afectadas. Pues por otra parte, posiblemente se van a beneficiar aquellas personas y empresas que exportan bienes y servicios. ¿Sí? TikTokers, por ejemplo, por dar un ejemplo, pues porque ellos están en la posición contraria, ¿no? Ellos reciben ingresos en dólares y yo creo muy plausible una mayor devaluación el próximo año. Ah, El peso. mayor devaluación. ¿Eso qué significa? Ver el dólar que está, pues digamos, no se ha querido alejar mucho de los 5.000 pesos. ¿Ver el dólar en qué? ¿Precios más altos? Yo creo que hay un alto riesgo de que el dólar se deprecie, que el peso se deprecie, o sea, que el dólar se aprecie más, principalmente porque el déficit de cuenta corriente en Colombia es muy alto, es alrededor del 6% del PIB. Eso a pesar de que nuestras principales exportaciones tienen en estos momentos unos precios muy altos. Por ejemplo, el precio del petróleo Brent está alrededor de los $90 por barril. Entonces, a pesar de que las exportaciones están altas, la diferencia entre exportaciones e importaciones sigue siendo negativa. Las importaciones son mucho mayores que las exportaciones. Si llega a caer el precio del petróleo, entonces ese déficit de cuenta corriente del que estoy hablando va a ser aún más grande y los dólares se van a poner mucho más escasos que antes. Si a eso se suma una posible caída en inversión extranjera por las subidas en las tasas de interés en Estados Unidos y la percepción de riesgo mayor que está creando el gobierno nacional, pues eso va a hacer que el dólar sea escaso y por ley de oferta y demanda se sube el precio del dólar. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted pensando en términos generales en la economía? Ese dólar caro que usted cree que pueda llegar a seguir subiendo, la inflación que parece todavía no tiene techo, el incremento en las tasas de interés de la economía, de todo lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que más le preocupa? Todo lo que usted me menciona son precios y los precios sencillamente están reflejando lo que realmente me preocupa a mí, que son los flujos. Entonces, ¿qué quiero decir con flujos? Precisamente que Colombia exporta menos de lo que importa, o dicho de otra forma, se puede demostrar que eso es equivalente a decir que Colombia invierte muchísimo más de lo que ahorra. Y el gobierno nacional está mandando señales de que ese problema se va a empeorar. Por otra parte, pues sigue, aunque ya hay algunos, se está cayendo la velocidad del aumento de las tasas, siguen aumentando las tasas de interés internacionales y eso hace que entre menos dólares para compensar esa diferencia entre ahorro e inversión. O sea, lo que quiero decir yo es que cuando un país invierte mucho más de lo que ahorra, pues está trayendo en exportaciones menos dólares de los que se está gastando y esos dólares tienen que venir de alguna otra fuente. Fuentes son, por ejemplo, préstamos o inversión extranjera.
pero si se sube la tasa de interés internacional, pues es muy difícil que nos preste más o nos los van a prestar más caro y es más difícil que entre una inversión extranjera. De tal forma que pienso que el dólar potencialmente se va a volver más caro, especialmente si cae el precio del petróleo. Y en ese caso, pues eso sencillamente va a reflejar, o sea, el mayor o un precio del dólar va a reflejar la escasez del dólar y eso va a afectar especialmente a aquellas personas que están endeudadas en dólares y va a hacer que se aumente la tasa de interés, o sea que también va a afectar a aquellas personas que están endeudadas en pesos. Claro, de hecho hoy el petróleo por momentos amenazó con irse casi $80 por barril y hay pues algunas expectativas de una desaceleración en los precios. Ahora, pensando en las empresas particularmente, en la generación de puestos de trabajo, ¿esto cómo les va a golpear? Empiezan a regir muchas cosas de la reforma tributaria, se viene una negociación de salario mínimo donde seguramente el incremento para el próximo año será bastante fuerte. En medio de ese escenario, ¿cómo ve usted el panorama para las empresas del país? Yo soy relativamente pesimista porque, pues como decía, se están subiendo las tasas de interés, van a subir los impuestos. Aquellas empresas que contratan en el sector formal, empleados, digamos que ganan cerca del salario mínimo, pues ellos van también a ver sus costos laborales más altos. Entonces, pues para esas empresas va a ser muy problemático. Va a haber otras empresas que de todas maneras se van a seguir beneficiando por el aumento en el precio del dólar. Ahora, ser exportador en sí mismo no necesariamente va a ser un gran beneficio si muchos de sus insumos son importados. Entonces, aquellas empresas que exportan y no tienen tantos insumos importados, esas van a ser las más beneficiadas. Por otra parte, los consumidores, pues nos vamos, en general las personas, el pueblo, nos vamos a ver muy perjudicados por esa mayor devaluación, porque pues se van a subir los precios, se van a subir los precios y pues muchos, yo que soy padre de familia, estoy casado, tengo una hija fuera del vientre, otra hija dentro del vientre de mi esposa, pues la verdad me preocupa mucho. O sea, se Pues me ha subido mucho el precio del ya ha mercado. visto usted, por ejemplo, cómo están subiendo los costos de la educación, ¿no? Que están muy atados a ese tema de la inflación. Ahora, inflación que podría terminar este año entre un 12 y un 13%, de acuerdo con las proyecciones de algunos analistas. Con base en eso y en la productividad que de pronto tuvimos en este 2022, ¿usted qué cree? ¿Que cuánto debería ser ese incremento en el salario mínimo para el próximo año? Yo no he mirado los números en detalle para dar un número preciso. Y al final del día, mi percepción es que es una negociación netamente política. Entonces, realmente no sé qué tanto influyen esos números que yo podría buscar sobre esa decisión. Lo que sí pienso es que son muy ilusas las personas que piensan que un aumento en el salario mínimo se transmite directamente en una mejora de vida de los colombianos. Primero, porque gran parte de los colombianos están en el sector formal. Segundo, porque aquellos colombianos que están con salarios cerca al salario mínimo podrían perder sus trabajos, ¿sí? Podrían ser reemplazados por máquinas o sus empresas se podrían quebrar eventualmente. Entonces pienso que hacer aumentos grandes en el salario mínimo puede ser perjudicial en el caso colombiano. Hay países donde de pronto el salario mínimo ya es muy bajo respecto a la productividad y eso hace que no sea tan grave subir el salario mínimo en cantidades alarmantes. Pero en el caso colombiano, el salario mínimo ya es muy alto respecto al salario típico de un colombiano y realmente estamos en zona de peligro. Bueno, pues no es la única crisis que ha enfrentado la economía colombiana. Venimos de una, tal vez la más grande de todos los tiempos, cuando llega la pandemia, nos confinan, en fin. Y salimos de esa crisis. ¿Cree usted que en este momento estamos igual de preparados como país para enfrentar esta crisis económica y eventualmente esa desaceleración puede que no sea tan fuerte y podamos salir adelante? Mire que yo como historiador económico estoy muy feliz de que usted me haya hecho esta pregunta. La verdad me emociona mucho de que me den la oportunidad de hablar sobre historia, porque la situación actual se parece a muchas crisis que Colombia ha enfrentado en el pasado. No tanto a la crisis del COVID, pero sí a la crisis del 99, a la crisis del 82 y a la crisis del 29, hace ya casi 100 años. En todas esas crisis hubo un aumento en la tasa de interés internacional que afectó en mayor o menor medida a Colombia, dependiendo de qué tan vulnerable era Colombia en esa época. En la crisis del 29, hace casi 100 años, y en la crisis del 99, hace 20 años, al igual que hoy, teníamos un déficit de cuenta corriente muy alto. Ahorrábamos mucho menos de lo que invertíamos y eso nos hacía muy vulnerables a esa subida de la tasa de interés. Ese no era el caso de la crisis del 82.
donde estuvimos mucho mejor preparados gracias a que habíamos tenido una bonanza cafetera. Ahora, una cosa común entre la crisis del 82 y la crisis del 99 es que hubo una crisis bancaria. En el caso de la crisis del 82, porque los bancos estaban muy mal manejados, realmente problemas de gobierno corporativo muy grandes. En el caso de la crisis 99, porque los hogares estaban muy endeudados, especialmente en créditos hipotecarios, y entonces cuando se subió la tasa de interés, muchos de esos hogares perdieron las casas. Afortunadamente, hoy en día los bancos están mucho mejor manejados que en el 82 y los hogares están menos endeudados que en el 99. Luego, hay un cierto optimismo de que esa situación no sería tan grave desde un punto de vista financiero. Pero de todas maneras, la subida de tasa de interés estamos muy vulnerables a esa subida de tasa de interés. Primero, por el gran déficit de cuenta corriente que ya había mencionado, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. También por el alto déficit fiscal y porque los anuncios que está haciendo el gobierno apuntan a un mayor déficit fiscal y a un mayor aumento en el cuenta corriente. O sea, tengamos en cuenta que el petróleo es una de las principales exportaciones de Colombia. Si exportamos menos petróleo, pues van a haber menos dólares, o sea, va a haber un mayor déficit de cuenta corriente, ¿sí? Y el gobierno va a tener menos ingresos, ¿sí? Entonces, esas dos cosas son muy preocupantes en esta crisis. Ese parecido, alto déficit de cuenta corriente, alto déficit fiscal, que son dos factores que compartimos con la crisis del 99, pero me da un poco más de calma que en efecto los bancos hoy en día están mucho mejor manejados, mucho mejor regulados y los hogares están menos endeudados en comparación con el 99. O sea, puede ser grave, pero no tan grave como en el 99. Ese es mi punto central. Pues la importancia de conocer la historia, ¿no? Para ojalá evitar que se repitan muchas cosas. Profesor Hernández, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 12% y corresponde a la tasa de intervención esperada por los analistas del mercado para el cierre de este año, según reveló Fedesarrollo en su encuesta mensual a los analistas. Además, los expertos prevén un crecimiento de la economía para el cierre de este año de 7,8% en promedio. En materia de inflación, el gran dolor de cabeza de nuestro país, pronostican para todo el 2022 un 12,36% y calculan que la tasa representativa del mercado, el dólar, al cierre de diciembre estará en unos 4.800 pesos aproximadamente. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, habló hoy sobre el salario mínimo que intentan concertar las centrales obreras con los empresarios y también con la mediación del Ministerio del Trabajo. Aunque no dio una cifra como propuesta del incremento, sí dio estas pistas. Veamos. Una central obrera, por ejemplo, puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de vida de la gente que trabaja. Uno, porque mucha no está bajo la relación salarial. Otra, porque de nada sirve crecer un 10, un 15% si su canasta familiar crece más. Lo que está es bajando el salario. Y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas, no que disminuya. No solamente vigilar este tema, sino controlarlo. Y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció una nueva estrategia para combatir los abusos y las irregularidades en las empresas contra las mujeres, quienes son víctimas frecuentes de acoso y brechas de género. Veamos en qué consiste. Este grupo lo que tiene como objetivo central es ayudar para que el Ministerio del Trabajo cumpla con su función, y esa función tiene que ver con hacer la inspección, vigilancia y control de unas normas que han sido invisibilizadas. En este caso, tiene que ver con el acoso sexual, el acoso laboral en el trabajo y desde luego con la brecha salarial. Estos son temas que irán acompañados de unas campañas y de una política, como por ejemplo el trabajo digno y decente, sin discriminación, sin discriminaciones de género, y que se tenga en cuenta la diversidad sexual para que hayan garantías para todos y todas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, fijó la unidad de valor tributario, VT, para el próximo año. Quedará, preste atención, en 42.412 pesos, frente a los 38.004 pesos que estaba vigente
para este 2022. El incremento entonces fue de 4.408 pesos, que corresponde a 11,60% de ajuste. Recuerden que esta VT es la unidad en la que se tasan muchos impuestos y muchas condiciones financieras de las personas y de las empresas a la hora de liquidar sus tributos, de liquidar sus impuestos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.